Me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa para conmemorar los 60 años del aniversario del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, en esta ocasión con el tema de las políticas públicas en la educación. Para realizar este programa contamos con la participación de un invitado muy especial que es el doctor Hugo Semmelman Merino y por supuesto la participación también de nuestra directora general del CREFAL, la licenciada Mercedes Calderón García. Gracias. El tema que nos compete en esta ocasión de las políticas públicas en la educación es un tema especialmente relevante porque en el ámbito educativo pues hay muchos aspectos que es importante fortalecer y de hecho como hemos abordado en distintos programas anteriores, el CREFAL particularmente busca apoyar a los gobiernos de la región latinoamericana, a los ministerios de educación, en su trabajo para impulsar la educación y poder fortalecer todos aquellos aspectos que pueden ayudar a mejorar el nivel de logro educativo entre las sociedades y también mejorar la calidad de la educación que reciben niños, jóvenes y adultos. Y es en este sentido que la instrumentación de políticas públicas relacionadas con la educación por parte de los gobiernos de la región se vuelve muy importante. Necesitamos políticas públicas que sean pertinentes, que sean adecuadas para los diferentes problemas que vive la región latinoamericana en materia educativa. Y en este sentido es que quisiera comenzar con nuestra primera pregunta para propiciar el diálogo con nuestros invitados y está relacionada con la opinión que tienen en cuanto a si las políticas educativas que actualmente se impulsan en la región latinoamericana, particularmente en México, o también en algunos otros países como Argentina, Brasil, Chile, de acuerdo con la experiencia del doctor Semmelman o de la licenciada Calderón, si estas políticas están respondiendo a los grandes desafíos y retos de la educación hoy día, tales como un creciente rezago educativo en la región y también problemas en cuanto a la calidad escolar, de lo cual brindan testimonio los resultados que en pruebas estandarizadas como es enlace en el caso de México, pues obtienen niños y jóvenes dentro del sistema educativo formal. Doctor Semmelman, ¿usted qué opina respecto de esta posible correspondencia de las políticas públicas en educación y algunos de los problemas en la región latinoamericana? Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por la oportunidad de compartir con el CREFAL este aniversario y poder dar algunas opiniones sobre temas tan relevantes. La pregunta es muy amplia y por lo tanto de muy compleja consideración, pero yo podría sintetizar algunas ideas en relación a su pregunta en los siguientes términos. En primer lugar, yo creo que hay cuestiones básicas que tendríamos que poner sobre la mesa de discusión, y es de que en general, hablo a nivel regional y no de un país en particular, las políticas educativas no son políticas centrales, no son políticas que sean como vertebraciones de estrategias de desarrollo, sino que son lo que yo llamaría películas marginales o apendiculares, reducidas muchas veces a una suerte de proceso de enseñanza-aprendizaje muy centrada en la asimilación de información y en los niveles superiores con ciertas deformaciones hacia la competencia de carácter técnico, muchas veces las capacidades técnicas reducidas a capacidades productivas, como si el concepto de sociedad y de hombre se redujera simplemente a la capacidad de crecer económicamente. Yo creo que hay un sesgo de carácter teórico y también ideológico en el continente. A partir de ese hecho, entonces, cabría preguntarse cuál es el futuro de países que no atienden la educación. Yo creo que un país que cuida la educación, es muy duro decirlo de manera muy tajante, pero tiene un futuro muy empobrecido.
o muy reducido a la capacidad que tengan determinados grupos sociales dentro de la sociedad nacional o internacional que por razones económicas, por lo menos en mi opinión, tienen acceso a centros de formación a veces de excelencia, pero que no es el caso de la mayor parte de la población, que queda marginada no solamente de una buena educación, sino que también como consecuencia de eso no tiene acceso a mejores oportunidades de trabajo. Por lo tanto, si no se atiende la educación, se está generando masas de marginados. Y eso creo que es un acto de falta de ecuanimidad, para decirlo de alguna manera. Ahora, eso hace parte de una discusión de la que la educación es parte, que contestarse la pregunta: ¿qué tipo de país queremos impulsar? ¿Qué tipo de sociedad queremos desarrollar? Y por lo tanto, ¿qué tipo de personas se quiere que se formen en esta sociedad de modo tal de que sean capaces de sostener construcciones de futuro? A partir del presupuesto que el futuro no adviene por razones mecánicas o divinas, sino que el futuro es una construcción que los hombres hacen o no hacen con un signo u otro de orden valórico. Por lo tanto, el hombre es el que construye. Si no formamos gente con capacidad de construcción, evidentemente nos quedamos sin construcción, y si nos quedamos sin construcción de futuro, nos quedamos sin futuro. Entonces, en ese sentido, creo que la educación es inevitablemente central. Y creo que no lo es en este momento. Y habrá que llamar la atención a los gobiernos ante este hecho. Creo que en esta perspectiva, para redondearle un primer comentario, creo que el CREFAL puede cumplir una función auxiliar o de asesoramiento, de equilibrio en las definiciones de política, en el entendido de que las estrategias de desarrollo de un país no son concepciones sectoriales o unilaterales que descansan solo en una política, sino un conjunto de políticas, una orquestación de políticas que van desde las financieras y económicas hasta las culturales, donde evidentemente atraviesa toda una serie de procesos, el proceso de formación misma del hombre, y creo que ahí se supone una lectura como más compleja de lo que es un país, lo que es su desarrollo. Pienso que el CREFAL, en la medida en que se hace cargo de este déficit educativo que en este momento vivimos, puede contribuir con sus consejos a que las políticas de los gobiernos se corrijan y le den, en una palabra, centralidad a la educación, incluso más, como se ha sostenido en algunas últimas discusiones del CREFAL, darle a la política educativa el estatus de política de Estado. Correcto. Licenciada Calderón, usted en su papel como directora general del CREFAL y a través de los múltiples proyectos que la institución está impulsando, uno de ellos el apoyar a los ministerios de educación para que tengan una visión más clara de la trascendencia de articular políticas públicas en materia educativa que tengan un mayor impacto, que no sean una respuesta meramente a cuestiones coyunturales. ¿Usted cómo considera que los gobiernos y los ministerios de educación pueden articular políticas en educación más efectivas y que sean más pertinentes a la realidad de nuestra región latinoamericana? Desde la visión de un organismo internacional como CREFAL, la política pública toma un papel fundamental, porque parte del acompañamiento y de trabajar de manera gubernamental con los gobiernos, pues es también formar cuadros de gobierno, cuadros de personas que están al frente de la toma de decisiones con una visión de hacer políticas públicas que respondan a las necesidades concretas. Y eso se parte desde tomar en cuenta la investigación, de hacer una investigación que responda a las necesidades de los países en los contextos concretos que cada uno tiene. Lo que comentaba el doctor Hugo Zimmerman de poner a la política educativa como eje central y articulador de otras políticas que van a detonar un desarrollo económico, un desarrollo cultural, dependen de gran medida de una articulación en la política educativa. Ver políticas públicas o hacer políticas públicas integrales donde vean la parte de desarrollo social como parte de las políticas educativas para detonar políticas significativas y que respondan a la problemática social es parte de lo que CREFAL
en el área de investigación responde con sus investigaciones, y por el otro lado también nos preocupamos y nos ocupamos en formar currículums que respondan a una formación pertinente para la formulación e implementación de las políticas públicas. De hecho, estamos consolidando una formación, una maestría en políticas públicas, donde parten de dos ejes. Uno, la parte de educación, y por el otro lado también la parte de desarrollo social. Las políticas educativas, para que realmente permeen en la sociedad y que sean que respondan a los requerimientos de los desafíos, de los cambios globalizantes, de las nuevas demandas de la sociedad que está en constante evolución, requieren no nada más de políticas públicas educativas, en este caso aisladas, sino que sean complemento y de otras muchas políticas públicas. Y en el caso de las políticas públicas en desarrollo social, van de la mano, van entrelazadas, y en la gestión también, en la gestión educativa es parte importante de considerar a la educación como un eje articulador, que acompañen, recomienden y que también hagan una legitimación de los requerimientos de la sociedad frente a las agendas gubernamentales. La licenciada Calderón menciona y enfatiza la importancia de formar cuadros profesionales que puedan en los gobiernos, en los ministerios de educación, responder a los retos de que haya políticas públicas mejor articuladas, que respondan mejor a la realidad social. También nos habla de cómo el CREFAL, a través de su trabajo de investigación y de formación, contribuye a que estos cuadros puedan tener una formación y una preparación más adecuada para su trabajo y para responder a estos retos. Sin embargo, también hay que considerar que entre los actores importantes para generar e impulsar las políticas públicas, pues no solamente están los cuadros de profesionales que directamente intervienen en los gobiernos, sino que hay todo un conjunto de protagonistas y de actores sociales que es importante tomar en cuenta. En su perspectiva, doctor Zemelman, estos actores, estos otros protagonistas de la sociedad, como pueden ser los integrantes de las comunidades, las autoridades locales, los maestros, ¿cómo pueden tener una mejor incidencia para que sus propuestas o su visión de lo local y de las necesidades específicas de las escuelas puedan tener una voz y un eco en las políticas públicas? A ver, yo distinguiría en la pregunta dos cuestiones. La primera es la importancia que tiene la educación en la definición de políticas públicas, y la segunda sería el problema de la participación de algunos actores sociales, digamos. Respecto de la primera parte, yo diría que creo que es un tema central, porque cuando uno analiza las estrategias de desarrollo de hoy en el continente, en muchos países, grosso modo diría yo en casi todos, con excepciones muy escasas, uno observa de que el gran problema que hay es que no se saben tomar decisiones. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el que no se sepa tomar decisiones? Fundamentalmente que no se sabe pasar a veces de una propuesta de carácter programático, que puede a veces ser muy valiosa valóricamente, al plano de la acción, ¿vale? Es decir, se puede tener un discurso sobre educación, sobre desarrollo económico, social, cultural, pero no saber diseñar las políticas. En ese sentido estoy diciendo que hay ciertas limitaciones, por no decir ineptitudes, incluso una gran improvisación, desde luego, a todas luces, está claro en lo que se refiere al diseño. Y yo creo el diseño de política, y creo que ahí eso tiene está reflejando un déficit, digamos, en la formación de lo que la directora que se señalaba como un déficit educativo, en términos de que no tenemos cuadros con la suficiente capacidad como para tomar estas decisiones. Yo creo que la palabra cuadro es muy adecuada, porque eso se aplica tanto al sector público como al sector privado.
Ahora, yo creo que esa es una línea, no sé, es muy extenso desarrollarla, pero quiero reseñarla en esos términos. Es decir, la educación cumple la función de capacitar personas, no solo de entrenar, para tomar decisiones, y tomar decisiones significa reconocer las necesidades que hay que resolverlas, y no en la retórica del discurso, sino en las políticas de acciones concretas. Eso está muy vinculado a la segunda parte de la pregunta, como yo la interpreto, que es cómo garantizar participación. Yo creo que ese es un punto importante porque vincula la discusión de la política educativa con un tema que también aparece como desvinculado, que es el problema de la descentralización. Yo lo vincularía a las descentralizaciones reales, autónomas. No hablaría de autonomía porque se ha usado mucho el término, pero por lo menos la creación de espacios de decisión y de incidencia. Que son dos cosas diferentes. Si yo puedo darle a un grupo campesino, a un grupo poblador, a un grupo indígena o a sectores diversos, la capacidad de decidir, pero no la capacidad de incidir. Entonces yo creo que eso es parte en gran medida de que la gente a veces no sabe aprovechar los espacios. Los espacios que tienen. Hay países, por ejemplo en el continente, que prefiero no nombrar para no privilegiar a ninguno, donde se le da a la población ciertos ámbitos de jurisdicción en cuanto a capacidad de tomar decisiones, incluso de políticas diversas en distintos sectores de la sociedad, tienen las atribuciones jurídicamente hablando, incluso tienen las transferencias de recursos, a veces que dan los gobiernos centrales o nacionales, y sin embargo no se toman decisiones, porque no existe la gente capaz de tomarlas. Y yo creo que eso es algo que se está viendo en muchos lugares. Entonces se alega por una parte de la mayor independencia, de la mayor descentralización, de mayor espacio de participación ciudadana. Digamos, se habla mucho de la participación ciudadana, pero si no se crean las condiciones para que esa participación ciudadana sea real, y es una de las condiciones de la educación, bueno, es una palabra vacía de contenido, es decir, es muy efectiva, pero no se produce en nada real. Por lo tanto, yo creo que una de las respuestas posibles a su pregunta sería no solamente darle educación, yo creo que hay que darle educación. ¿Y qué es darle educación, por ejemplo, a un sector social? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que significa ser capaz de que el sector social X, sea campesino, sea urbano, sea indígena, sea no indígena, sea capaz de entender el contexto en que vive, sea capaz de entender el país donde vive. Es decir, que no quede atrapado en sus propias demandas, en sus propias reivindicaciones muy sectoriales, a veces muy reducidas en el tiempo y en el espacio, y que la visión de país se reduzca a una microvisión muy sesgada, que sea capaz de entender el lugar donde vive, que es un país complejo, que incluya a muchos otros grupos, y ser capaz de colocarse a esa altura de las circunstancias y decir, bueno, desde mi perspectiva yo leo mi país desde esta perspectiva, y desde esta perspectiva yo propongo esta medida, pero también tengo que dialogar con otros que pueden tener otros intereses y que pueden tener una medida diferente. Entonces, el problema de la participación supone no solamente educación, sino la capacidad de diálogo también, de generar diálogo desde las diferencias. Diálogo no solamente desde las diferencias culturales, sino también desde las diferencias geográficas, sociales, y por qué no decir de género también, sobre todo en un contexto donde la mujer está teniendo cada vez más importancia. Creo que ahí se abre un espacio enorme para la educación. Si no se resuelve en la educación, ¿quién lo va a resolver? Eso no se resuelve automáticamente. Si no hay mecanismos deliberados de formación de personas, que pueden ser cuadros o profesionistas, o simplemente ciudadanos, que sean capaces, perteneciendo a un grupo, de leer su grupo, inserto en un contexto más amplio de lo que podríamos llamar proyecto de país, evidentemente la participación no va a tener sentido, digamos, o va a tener un sentido muy sesgado, que puede ser terriblemente corrosivo incluso para el desarrollo de un proyecto de país. Creo que por ahí hay una línea que eventualmente en su dirección de investigación el CREFAL en el próximo futuro creo que tendrá que impulsar. Es un poco lo que puedo decirle. En esto que usted menciona de la importancia de la capacidad de la toma de decisiones en diferentes niveles y que va relacionado con la posibilidad de que haya políticas públicas que reflejan una participación social efectiva, una participación educada, una participación que tiene una incidencia clara en cómo se articulan pues diferentes propuestas y se elevan al rango de políticas públicas. Bueno, parecía ser que en la región latinoamericana hay un reto muy importante, sobre todo porque ante las experiencias de democracia de nuestros países de los últimos años, muchos especialistas han coincidido en cómo los gobiernos de la región se han enfrentado a grandes dificultades para conciliar
su capacidad de toma de decisiones y de articulación y ejecución de políticas públicas, con una participación de la sociedad civil que cada vez es más demandante, es mucho más exigente, pero que muchas veces esas demandas y esas exigencias son tan retadoras y tan grandes para los gobiernos que no haya la forma de cumplir o de satisfacer a esa sociedad civil, e incluso se corre el riesgo de la ingobernabilidad. Aquí quisiera preguntar a la licenciada Mercedes Calderón, en la perspectiva del CREFAL como organismo internacional, ¿cómo se puede apoyar a los gobiernos para que esta voz de la sociedad civil, cada vez más demandante, cada vez más participativa y más exigente, pueda encontrar un mejor eco en la respuesta que dan los gobiernos, o que pueda suscitarse un mejor diálogo y una mejor comunicación entre estas demandas de la sociedad civil y las posibilidades reales de los gobiernos, sobre todo en materia educativa? De hecho, el CREFAL, como espacio de interlocución entre los diferentes actores involucrados en el ámbito educativo, como parte de la sociedad civil, la universidad, es un actor importante de articulación y de diálogo para buscar aquellos indicadores que permitan a los gobiernos medir los factores de incidencia de la problemática para las políticas públicas. Muchas veces una de las problemáticas que tienen los gobiernos es la interpretación de los datos que arroja la sociedad o de los problemas públicos que muchas veces no son tan fáciles de identificar y poderlos traducir en una política de Estado que responda estos requerimientos o estas necesidades colectivas. Y lo que justamente hace CREFAL es la formación a través de especialistas en los diferentes temas multidisciplinarios que puedan dar una radiografía, un diagnóstico a los que están tomando las decisiones del estado actual, que guardan los requerimientos sociales en cada uno de los países en los diferentes contextos. CREFAL forma o es parte de un sector en el ámbito internacional que coadyuva con los gobiernos para poder dar este acompañamiento o esta interpretación para la toma de decisiones desde su investigación, desde sus publicaciones, desde su formación, y creo que esas son herramientas que son de gran ayuda para los gobiernos latinoamericanos. De hecho, CREFAL forma parte de varios foros internacionales de discusión donde hay lineamientos y hay posturas desde la sociedad, desde la academia, desde los sectores de la sociedad civil organizada, que los gobiernos toman para tomar las mejores decisiones en materia educativa, en materia de política pública. Pero sin duda el gran reto que tenemos en la región latinoamericana es poder construir o instrumentar políticas públicas que partan de la problemática social, no que partan de la visión desde la parte gubernamental, desde la parte del gobierno, sino desde la visión como sociedad civil de la problemática social. Bueno, esto pareciera ampliar todavía más el reto que se vive en la región, porque el que las políticas públicas en educación tomen en consideración lo que se requiere en las localidades, en las comunidades, pues necesita de un gran diálogo, de una fuerte comunicación a través de los canales políticos, de los canales que existen dentro de la administración pública y también de participación social dentro de cada uno de dentro de cada una de nuestras naciones en la región latinoamericana. En su perspectiva, doctor Semmelmann, usted ¿cómo considera que se está dando la relación entre el Estado y la sociedad civil en la región latinoamericana, en este contexto donde
pareciera haber una sociedad civil cada vez más demandante, más exigente. Los medios de comunicación también pues abren mucho la visión de lo que ocurre en los gobiernos y son continuamente entre los principales críticos de las propias acciones en materia pública que llevan a cabo los gobiernos. Transmiten sus mensajes a la sociedad civil y la sociedad civil se articula en esta dinámica y también hace uso de muchos de los medios de comunicación para externar su opinión y la visión que tiene de cómo se está llevando los asuntos públicos por parte del Estado en cada uno de los países de la región latinoamericana. En ese contexto estaríamos hablando de que se necesita una reformulación del vínculo entre Estado y sociedad, se requiere cambiar los paradigmas. ¿Cómo lo visualiza usted? Es una pregunta más complicada que la anterior. En verdad creo que sí. Yo creo que el primer problema que yo veo, que es muy controversial, pero que creo que debe ser discutido, es ¿qué pasa con el sistema político latinoamericano? Creo que esa es una pregunta que no tiene una respuesta única. Creo que en América Latina hoy, con variantes y matices nacionales, podría decir que casi no tenemos regímenes militares. Creo que desde hace muchos años que no hay regímenes militares en el sentido formal de la palabra. Y por lo tanto podríamos decir, como es la opinión de mucha gente, de que vivimos un periodo de democratización. Y en ese sentido tendríamos que decir, si vivimos un régimen democrático, la relación entre el Estado y la sociedad civil tendrían que ser óptimas, tendrían que ser muy fluidas. Yo tengo a ese respecto mis dudas. Creo que vivimos una democracia, es cierto, en la excepción que no tenemos gobiernos de fuerza, pero no creo que la relación entre el Estado y la sociedad civil sea fluida. Yo creo que hay en muchos lugares más que en otros, tampoco podemos decirlo de una manera absoluta, pero tratando de dar una respuesta a nivel global, creo que hay una incomunicación en muchos sentidos entre los aparatos de Estado, los aparatos de gobierno. Yo creo que los gobiernos no están necesariamente escuchando a la sociedad civil. Y creo que uno de los mecanismos de disfraz que más se utiliza en este momento son los medios de comunicación. Los medios de comunicación que en verdad no son medios de comunicación. Yo diría que los medios de comunicación que teóricamente deberían informar son los que menos informan. Perdónenme una opinión un poco drástica en ese sentido, y en esa misma medida no están contribuyendo, en mi opinión, a generar opinión pública. Creo que estamos en algunos países viviendo una sociedad civil muy desinformada, una sociedad civil muy inmovilizada, en una sociedad civil muy pasiva en unos lugares. Pero también es cierto lo otro, que hay otros países donde se vive una gran efervescencia en la sociedad civil. Yo creo que hay una sociedad civil pujante, más allá de lo que estamos dispuestos nosotros a aceptar. Creo que ese es un rasgo también muy importante. Yo creo que detrás de ese inmovilismo que yo le hablo, de esa pasividad, de esa apatía, de esa indiferencia frente a lo público, que en algunos países es muy fuerte, yo creo que subyace a eso también una cierta movilidad, movimiento, dinámica de la sociedad civil que no está siendo escuchada. Que no está siendo escuchada por los gobiernos, y en ese sentido sí se pueden producir problemas de gobernabilidad o de gobernanza, como queramos decirlo. Creo que ahí hay un punto donde también la educación puede cumplir un rol muy importante. Pienso que uno de los ajustes necesarios, yo creo, es contestarse una pregunta que, puesta en términos conceptuales, aparece muy clara y yo creo que es la más confusa de todas. ¿Cómo generar ciudadanía? Digamos, en América Latina se habla de ciudadanos, se habla de ciudadanos plenos, se habla de participación. Yo creo que no hay nada más ambiguo que eso. Yo creo que no hay ciudadanía. Yo creo que ese es un reto que yo aquí coloco. ¿El reto entre qué? El reto entre ser ciudadano y consumista. Es decir, el reto entre ser consumidor y ser un individuo soberano capaz de tomar decisiones y de participar y de estar alerta y de presionar y de plantear demandas con visiones de futuro y que no sean solamente egoístas o fragmentarias a intereses grupales, sino que tengan en cuenta un proyecto de país. Yo creo que eso es lo que está en duda en este momento. Creo que está en duda en muchos lugares, y creo que en ese sentido la educación tendría que ser una educación
que forme gente pensante, en el sentido, y esa es quizás una de las principales redefiniciones de la relación entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil tiene una gran dinámica interna, la gente se siente en persona en la sociedad civil, pero no siempre con futuro. Y esa carencia de futuro o esa sensación de precariedad, que en algunos lugares muy atroz, digamos, lleva al desinterés por lo público, y el desinterés por lo público llega a que la gente no participe, y entonces tenemos sistemas democráticos pero vacíos de contenido, digamos así, sistema democrático, digámoslo con claridad, donde vota el 50% del padrón electoral, digamos, y por lo tanto las votaciones calculables en términos de elecciones son sobre la mitad de la población que vota. Entonces, ¿de qué sistema estamos hablando? Yo creo que eso es parte del problema de la mala relación que hay entre el aparato político, gubernativo en general, y la sociedad civil. Yo creo que esa es una demanda fundamental de atender, porque de otro modo se pueden expresar en cosas no deseables. Podría ser que la sociedad civil tenga dos opciones: o se adapta, digamos, a ser un grupo, más bien una esfera de la sociedad no escuchada, y someterse a eso, que también en la historia ha ocurrido, o bien encontrar cauces de expresión a veces no muy adecuados, como por ejemplo cierto tipo de liderazgo carismático. Eso, el liderazgo carismático o salvadores del pueblo, como queramos llamarlo, ciertos iluminados que también hay en el continente, puede ser muy peligroso, porque ellos no nos garantizan que esas gentes o esos liderazgos, que a lo mejor tienen legítimos intereses, no los cuestiono, se transformen en portavoces de ¿qué? ¿De qué son portavoces? Yo creo que eso es un riesgo, digamos, y ese riesgo está directamente relacionado con el hecho de que las instituciones más vinculadas al poder del Estado están cerradas a la sociedad civil. Y creo que en ese sentido esa sociedad civil puede encontrar expresión de manera un poco, llamémoslo, disfuncional, por decirlo así, a través de ciertos fenómenos políticos que pudieran no conducir necesariamente a cimentar lo que aquí estamos reclamando, que es el sistema democrático abierto, con opinión, con intercambio de información, con participación, con la creación de espacios, como decíamos en la otra respuesta, de decidir y de incidir. Yo creo que eso es parte también de la responsabilidad, es parte de la problemática de la formación de ciudadanos. Ciudadano es un hombre capaz de entender el mundo que vive, no solamente de trabajar con un sentido de vida, por último. Es decir, lo que falta es eso, que tengamos la suficiente fuerza de que la gente tenga proyectos de vida dentro de los cuales y para los cuales tenga sentido vivir en esta sociedad. Y creo que eso pasa por cambiar las relaciones de exclusión del sistema político formal y la sociedad civil, y abrir canales de inclusión. Creo que la inclusión es quizá el gran tema en relación a su pregunta, la inclusión social. Usted ha mencionado un aspecto muy importante de cómo involucrar de mejor manera a la sociedad civil en todo este panorama de articulación de políticas públicas que tiene que ver con la formación ciudadana. Sí. Y el CREFAL, justamente entre sus estrategias, entre aquellos proyectos que impulsa de manera importante, pues siempre ha tenido en mente la relevancia de la formación ciudadana, a través de sus diferentes propuestas de docencia, de investigación, a través de su trabajo de cooperación con los diferentes países de la región, pues impulsar que haya una mayor participación de la sociedad civil, pero una sociedad civil que esté mejor informada, que tenga una mejor educación y que en efecto se pueda considerar que tiene una posibilidad de ejercer sus derechos ciudadanos debido a la conciencia y al trabajo que tiene en esta dirección de tener las herramientas que le permitan una mejor participación y una relación más consolidada con el Estado. Licenciada Calderón, quisiera preguntarle, en este trabajo que tiene el CREFAL en materia de formación ciudadana, pues se siguen fortaleciendo varias propuestas y varios proyectos que llevan esa dirección. ¿Nos quisiera comentar un poco más al respecto? Sí, yo creo que en esto que acabamos de escuchar, que hay una necesidad de que los gobiernos escuchen a la ciudadanía, a la sociedad, pero que a la vez también hay una corresponsabilidad de esta sociedad en poder participar de manera activa, de manera crítica y con conocimiento en las decisiones
públicas y en las decisiones de toma de decisión para las políticas públicas. Hay dos factores importantes que el CREFAL atiende viendo estos requerimientos. Una es la formación de ciudadanía, que efectivamente parte de coadyuvar para que haya una mayor participación de la ciudadanía y haya mejores políticas públicas que sean inclusivas, que sean detonantes de equidad y de accesibilidad. Hacemos dos aspectos o dos acciones. Una es la formación de ciudadanía con una formación crítica, con una formación en valores universales, donde el ciudadano pueda, a través de una educación cívica, de una educación en valores, de una educación en derechos humanos, poder discernir información y poder tener un pensamiento claro para una acción crítica en la toma de decisiones. Y por el otro lado, la formación de profesionales para la instrumentación de la política pública, para que pueda tener elementos de decisión o elementos basados en una investigación científica, en una investigación con fundamento teórico, las mejores decisiones que respondan a movimientos sociales y que integren visiones no nada más del sector educativo. Una política de Estado tiene que incluir aquellas acciones que coadyuven a que la calidad de vida de las personas realmente se vea mejorada y se vea beneficiada con las políticas públicas. La función principal de una política pública es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, y una política educativa vista desde la parte integral del desarrollo del ser humano y del desarrollo de las comunidades o de los pueblos latinoamericanos, tiene que ser concebida desde el fundamento teórico de la investigación, desde la parte académica, pero con acciones prácticas, congruentes y efectivas que respondan a las demandas de la sociedad. Y efectivamente, en esta articulación de políticas públicas en educación, son muchos los actores que potencialmente tendrían una voz y una participación para contribuir a fortalecer las propuestas que vengan desde el Estado, desde los gobiernos. Entre ellos hay muchos que destacan, pero bueno, aquí uno que es importante siempre mencionar, sobre todo ya que tocamos el tema de cómo contribuir a que la educación realmente apoye para que la sociedad mejore su nivel de vida, sobre todo aquellas comunidades que padecen de rezago educativo, o aquellas comunidades que son más marginadas y de las cuales tenemos una abundante muestra en nuestra región latinoamericana. Ya que tocamos este tema, pues ese actor importante tendría que ver con el sector productivo. Ya el doctor Semmelman tocaba el tema hace un momento cuando él hablaba de la importancia de que la educación no solamente responda a intereses inmediatos o coyunturales que tienen que ver con cuestiones productivas. Sin embargo, si ese actor es muy importante y tiene una participación clara, sobre todo cuando tratamos de solventar la brecha que muchos especialistas han detectado en la educación formal, que es una educación que muchas veces no corresponde con las necesidades reales de las comunidades o con las posibilidades de los propios sectores productivos. ¿Cuál sería su visión en cuanto a la relación que el sector productivo, el sector empresarial debería de tener con los gobiernos a fin de contribuir a articular políticas públicas en educación más adecuadas y más pertinentes? Yo creo que el sector productivo, para que pueda funcionar, necesita de una sociedad cohesionada. Y una sociedad cohesionada es una sociedad donde la gente tenga oportunidades compartidas y pueda realizar sus proyectos de vida. Una sociedad dividida, tensa,
convulsionada no es una sociedad adecuada para el sector productivo. Es decir, no podemos nosotros aislar el concepto de eficiencia productiva en términos de rentabilidad del capital de la sociedad. Es decir, eso está fuertemente vinculado a cómo funciona o no funciona la sociedad. Por lo tanto, en ese sentido, aún desde un punto de vista estrictamente empresarial, si los empresarios no entienden que la educación tiene que mejorar de calidad, no están entendiendo ni siquiera su rol dentro de la sociedad. Y yo creo que eso lo demuestran claramente los países donde esto sí ha sido preocupación central. Hoy circula como ejemplo de esto en Finlandia, digamos, donde la articulación de todos los sectores de la sociedad, desde el económico al cultural, es increíble y ha logrado en este momento un cierto funcionamiento muy exitoso. Creo que eso es algo que es importante, digamos, porque la educación, la política educativa en verdad no solamente es una política central, o más bien es central la política educativa, porque en la política educativa se encuentran todos los sectores sociales. Es decir, no puede haber ningún sector social de la sociedad que no le interese la educación. Digamos, yo creo que ese es un punto importante de debatir. No es la política de un sector sobre otro sector, como podría ser la política industrial o la política monetaria, ¿me explico? Incluso la política agraria. No, la política educacional, en tanto tiene en cuenta al individuo considerado como tal y a las distintas formas de expresión social del individuo, es el punto de encuentro de alguna manera de todos los sectores sociales. Y creo que eso no se está entendiendo en el continente. Entonces, por eso mismo no ocupa el lugar que merece, como el caso de Finlandia y tantos otros países, que no son tantos, donde la educación es un punto central. Creo que eso es claro. Y creo necesario enfatizarlo, porque no es lo mismo hacer esta afirmación que sostener que la educación encontrará su derrotero, en mi opinión personal, en la privatización. Yo creo que es una manera, al contrario, digamos, de alguna manera de respaldar la alta calidad que debe tener, que de hecho tuvo en este mismo país durante muchísimo tiempo la educación pública, desde la enseñanza básica primaria hasta la enseñanza de posgrado. Bueno, y yo creo que eso es algo que hay que volver a recuperar, porque va más allá de la ideología. Es decir, el hablar de la educación pública no es un problema ideológico. No es un problema de un sector o de otro que tiene un discurso versus otro discurso. Yo creo que es el arma fundamental, porque es el arma desde el cual se forma la ciudadanía, entendida la ciudadanía como personas pensantes, con capacidad de decir las cosas en un sentido o en otro, de producir o simplemente de contemplar la belleza, digamos, es decir, esas son las opciones. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es entender lo que es la educación pública en este momento y enfrentar en los debidos términos, y cuáles son los debidos términos, el problema de la educación privada, es no entorpecer el debate con ideologismo. Yo creo que eso nos está entorpeciendo el camino. Bueno, a menos que aceptemos lo que ya es otra línea de discusión, que hay que asumirla como tal, transformar la educación en una empresa tan lucrativa como explotar cualquier producto agrícola o industrial o comercial. Bueno, si estamos en esa lógica, entonces no estamos hablando de educación, estamos hablando de empresas, de lucro. Yo creo que eso no va a conducir a ningún fin formativo de crear al sector productivo condiciones que le permitan realmente tener condiciones sociales y culturales que les permitan competir. Porque la competencia no es solamente económica, la competencia también es cultural. La competencia pasa por la calidad de la gente, por el compromiso que tengan con lo que están haciendo. Si no se sienten comprometidos con lo que están haciendo, ¿por qué van a competir? ¿Por qué van a ser mejores trabajadores? No lo van a hacer y vulnerarán sus responsabilidades cada vez que puedan. Y los empresarios se quedarán sueltos, digamos, abandonados su propio destino, porque la gente no le va a cumplir. Y no le va a cumplir porque no están identificados con ellos, no están identificados con nada que los una a ellos. Y que los respeten sus diferencias, que es un proyecto de país. Y ahí yo creo que la educación es el único sector de la sociedad, más bien la única política que garantiza eso, porque es el encuentro de todos los sectores que componen una sociedad. Esa es mi opinión. Bueno, entonces es muy importante resaltar la relevancia de que la educación no sea manejada en el terreno de una visión privatizada, de una visión donde impera el interés particular, el interés de lo individual por encima de lo público, porque la educación es un asunto de políticas públicas, justamente un asunto de un valor social
que los gobiernos pues tienen la responsabilidad de impulsar y de fortalecer. Más bien hablaríamos entonces de la relevancia de una educación cada vez más pertinente, una educación adecuada para las circunstancias reales que se viven en la sociedad, en las comunidades, y que no necesariamente dependen de factores productivos. Ciertamente son factores importantes, pero hay muchos otros factores, como usted mencionaba, los culturales, los de tradiciones locales, los factores familiares y entre muchos otros. En ese sentido, el CREFAL tiene un trabajo, una trayectoria histórica muy importante de rescatar y de comunicar a los gobiernos esas necesidades locales y de las comunidades, así como sus tradiciones, sus necesidades reales. Licenciada, en cuanto a esos aspectos, ¿cómo contribuye el CREFAL a apoyar que la educación sea cada vez más pertinente y que responda mejor a estas necesidades reales de las comunidades, de las localidades? De hecho, la idea de creación de CREFAL precisamente era formar con una visión donde la educación pudiera detonar procesos productivos, procesos que fueran incursionados desde la educación para mejorar el desarrollo económico de los pueblos latinoamericanos. Y es justamente en la misma línea que comenta el doctor Zimmerman, donde la educación es la única área, el único espacio que tenemos los ciudadanos y que tienen los gobiernos de interactuar de manera que la educación se convierta en una formación significativa, en aprendizajes que respondan a los requerimientos de los individuos como sujetos, de las sociedades como comunidad, y que respondan también a las demandas y a los requerimientos de los desafíos de la evolución de los nuevos contextos internacionales y de la evolución de nuestras sociedades. La educación para el mundo productivo desde el CREFAL tiene estas visiones y un ingrediente fundamental: es formar a las personas, a los adultos, con con elementos de valores. Si a la educación le agregamos una formación en valores, automáticamente es un sujeto que se apropia de la formación o del aporte de sus saberes o de su conocimiento en el contexto y en la situación donde esté, sea empresa, sea familia, sea sociedad o sea gobierno. Cuando hay esta apropiación de lo que estás haciendo con valores, hay una productividad para el individuo como persona y para la sociedad, y llámese empresa o llámese sociedad. Cuando no hay un entendimiento de la educación como una formación integral, donde los valores forman parte de esos saberes o de esa formación que te guía día a día y que te ayuda a resolver y a enfrentar los desafíos y los problemas de la vida cotidiana, no puedes tener una significación de lo que haces en cualquier área. Y precisamente CREFAL, la educación de adultos, la EBJA, como mencionábamos por la mañana, hay este ingrediente que no lo tienen otras universidades o otras instancias de formación, y CREFAL tiene los valores de formación humanística, de formación en valores, de formación en derechos humanos, donde detonas aquellos elementos que hacen que puedas identificar o puedan fortalecerse aquellos saberes o aquellas fortalezas que te hacen que como ser humano
puedas transmitir ese conocimiento para una aplicación a la sociedad y formar formadores. Esa es una tarea que CREFAL ha venido haciendo desde su creación, y ahora a los 60 años que queremos hacer un alto en el camino y mirarnos un poquito en retrospectiva, ¿qué es lo que ha aportado el CREFAL al campo de la educación, al campo laboral, al campo cultural? Pues es precisamente el elemento formativo, la metodología de formar personas con una visión integral. Y para llevar a cabo todas estas acciones del CREFAL en materia formativa, en materia de investigación, en los diferentes terrenos que usted menciona, se cuenta con especialistas que vienen de los diferentes países que integran al CREFAL, y bueno, no solo de estos países, sino en general del ámbito internacional y por supuesto del ámbito mexicano, muchos de ellos especialistas muy reconocidos como el propio doctor Hugo Semmelmann, que aquí nos acompaña, entre varios otros. Y bueno, esto nos habla de la importancia de otro actor fundamental en la contribución para articular políticas públicas en educación que sean pertinentes, que sean adecuadas, y se trata del sector académico, del sector de especialistas. Por parte de organismos internacionales como el CREFAL, pues siempre hay un esfuerzo muy importante por involucrar a estos académicos y especialistas de alto nivel en los proyectos que pueden tener un impacto, una incidencia en la articulación de las políticas públicas. Sin embargo, quisiera saber, doctor Semmelmann, ¿cuál es su visión acerca de la participación del mundo académico en la propuesta para articular políticas públicas en educación? ¿Es una participación suficiente? ¿Cómo sería importante que se diera una mayor comunicación entre el mundo académico y los gobiernos en la región latinoamericana? ¿Cuál es su percepción en ese sentido? No tengo una buena opinión. Realmente creo que en este momento, si nosotros constatamos el potencial intelectual que hay en el continente, no se hace sentir su presencia. Yo creo que hay una gran ausencia en las universidades en materia de políticas públicas en general. Hay poco compromiso del mundo académico con el mundo político, a menos que sea para intereses personales, pero no para definir políticas. Yo creo que hay un potencial intelectual instalado, pero que no produce. Esto es una afirmación evidentemente que puede ser muy discutible, pero lo estoy dando como una manera también de provocar un debate, porque las universidades, yo pienso que no están dando las respuestas que en este momento se merecen estas sociedades. Y algunos de los problemas que hemos estado conversando durante este tiempo en esta entrevista son ejemplos de lo que quiero decir. No responden a los problemas de la complejidad multicultural, no se están respondiendo a los problemas que están vinculando al sistema político en su funcionamiento interno, no se están resolviendo claramente las relaciones renovadas entre el sistema político estatal y la sociedad civil. Ni siquiera se entiende muy bien lo que es la sociedad civil. Hay una polisemia muy profunda en algunos temas muy importantes, como el tema de los sujetos. No se sabe quiénes son los sujetos, cuándo emergen, cuándo se transforman, en qué se transforman, cuándo mueren. Es decir, yo creo que hay una serie de vacíos en este momento conceptuales que deberían ser de competencia de la universidad. Entonces, en ese sentido, yo creo que hacer como el que se está diseñando en relación al CREFAL, también se tendría que traducir en una serie de desafíos, en preguntas, para hacerlo más preciso, al mundo académico. Yo creo que el mundo académico tiene la capacidad de responder, pero a veces da la impresión, haciendo también una afirmación grosso modo, porque puede haber situaciones, sin duda, siempre las hay, de grupos de investigadores, de institutos completos, pero que no son dominantes. El estilo no es ese, no están dando respuesta. Y una prueba de ello ocurrió hace pocos meses atrás en México, en una reunión académica, que no voy a decir dónde se hizo,
para no entrar a hacer inculpaciones de ningún tipo, donde se juntaron unos 200 o 300 científicos sociales de todos los países del continente, y cuando se revisaron los trabajos que trajeron a ese seminario no habían respuestas a los problemas fundamentales de la sociedad actual. Pero sí se hacen investigaciones que tienen financiamiento, que se plasman en publicaciones. No estoy discutiendo que no trabaje, estoy diciendo cómo y para qué trabaje. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros autocríticamente. ¿No estamos contestando las preguntas que la sociedad está exigiendo, o seguimos contestando preguntas producto de la inercia de la disciplina o producto de la inercia de la especialidad, que sin embargo son muy útiles para obtener reconocimientos académicos y para hacer publicaciones en el extranjero, incluso en revistas indexadas? Yo no estoy diciendo nada de eso, ni estoy en contra de que se haga eso. El problema es que hay un vacío enorme entre lo que la sociedad necesita saber para tomar políticas adecuadas, pertinentes, con perspectiva de futuro, y lo que las universidades están proporcionando como conocimiento que sirva de base a esas decisiones. Yo creo que en este momento al mundo académico hay que reclamarle respuesta. Yo creo que ellos tienen la capacidad, existe esa capacidad intelectualmente hablando, técnicamente hablando. Yo creo que uno de los cometidos de espacio de discusión como el que comentamos ahora, que giran en torno al CREFAL, también puede traducirse en decirle: mire, nosotros tenemos estos problemas, ¿qué saben ustedes de estos problemas? Y de alguna manera forzar a definir programas de investigaciones en la perspectiva de las exigencias de las tomas de decisiones. Yo creo que eso falta en este momento. En algunos lugares usted lo ve esto de manera muy clara, digamos, es decir, se enfrentan los gobiernos bien intencionadamente, bien inspirados en una serie de problemas, y no tienen el conocimiento para enfrentarlo. No lo tienen, no está acumulado, no hay una memoria acumulada, y si existe esa memoria tampoco está procesada, porque ni siquiera sabemos pensar desde las propias prácticas de los propios movimientos sociales. Entonces creo que ahí hay un desafío en relación a la pregunta suya. Yo creo que tenemos la capacidad de respuesta, pero no la estamos dando. Hemos comentado acerca de este papel tan importante que juegan los especialistas y el mundo académico en los trabajos que lleva a cabo el CREFAL. En su perspectiva, ¿cómo puede el CREFAL propiciar que el potencial de conocimiento, de trabajo que existe en el mundo académico pues tenga una mayor vinculación con las necesidades prácticas de la propia articulación de políticas públicas, de su instrumentación? ¿Cómo impulsa el CREFAL que pueda haber este aprovechamiento de toda esa base de conocimiento que existe entre los especialistas con los cuales trabaja el CREFAL, y también mediante las universidades e instituciones académicas con las cuales tiene múltiples convenios? Definitivamente coincido en que hay un divorcio, una separación entre la parte académica y la parte política. Tal parece que son dos mundos diferentes, dos mundos que se están aislando y que cada uno argumenta y ve una visión desde su perspectiva, de su campo de acción, que no responde una con otra, que no hay una congruencia. El CREFAL, como articulador, como un centro de investigación, pero también como un centro formativo y un centro de interacción gubernamental e intergubernamental, propicia que la investigación sea una investigación que responda a problematizaciones reales, que identifiquemos cuáles son los problemas de la sociedad que están afectando los procesos formativos y los procesos de toma de decisión, para que después, a través de reunir e identificar a especialistas o equipos multidisciplinarios en los diferentes temas, pudiéramos hacer traducciones de lo que nos resulta de las investigaciones para la toma de decisiones, para que a los gobiernos les podamos dar elementos indicativos en la toma de decisiones y vuelva a haber una sinergia y un acompañamiento. Definitivamente los problemas que ahorita estamos viendo en el aspecto económico, en el aspecto cultural, en el aspecto educativo, que no hay una capacidad de diálogo entre gobierno, sociedad
y academia, es parte de lo que propicia el CREFAL desde su investigación y desde la formación en los diferentes campos o áreas de incidencia para la toma de decisiones. Definitivamente no es fácil, es una tarea compleja, pero desde la creación de CREFAL ha habido esta misión y esta mística de poder balancear y hacer un equilibrio entre la academia y entre la toma de decisiones. Y bueno, justamente estamos propiciando foros regionales en donde se discutan varios temas de interés social, como las políticas sociales, de la política pública educativa y la participación de la sociedad civil en los diferentes países. Ahora mismo estamos buscando el que se concrete un foro en Chile en donde precisamente juntemos en estos foros a la sociedad civil, al mundo político y al mundo académico y discutamos estos temas que son de interés y pongamos nuestra experiencia y pongamos el expertise en los diferentes temas. La sociedad requiere de un compromiso del gobierno para escuchar y para tomar acciones en favor de nuestras sociedades, pero también la sociedad requiere al mundo académico comprometido con una realidad, que responda a las realidades concretas. Si una investigación no responde a una sociedad concreta, es una investigación que no está respondiendo a su principal función y se encuadran o se encierran en utopías o en documentos que son excelentes publicaciones, pero que se quedan guardadas, y eso hace más daño a la política pública y a la sociedad que cuando hay una participación y una respuesta de la parte intelectual a los problemas sociales, pero que también hay una recepción y hay una disposición y una voluntad política de escuchar a esa voz, de escuchar esas recomendaciones para que se traduzca en sociedades o en políticas públicas para sociedades que demandan esta congruencia y esta interrelación entre la academia, la universidad, los tomadores de decisiones y las políticas públicas. Pues con esto estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa. Solo quisiera, antes de despedirnos, pedir a nuestros invitados, el doctor Hugo Semmelmann y la licenciada Mercedes Calderón, si nos pudieran dar un comentario breve final en cuanto a de las políticas públicas en materia educativa, cuáles serían algunos aspectos que consideran prioritarios por fortalecer en el contexto latinoamericano de hoy día. Doctor. Yo diría que en primer lugar, encontrar una debida armonía o articulación entre la formación profesional técnica y la formación humanista. Y yo creo que no podemos tener buenos técnicos que sean incultos. Y basta tener solo gente culta, que es incapaz, como le decía en una respuesta anterior, diseñar políticas que salgan al paso de los problemas. Y no basta con describir los problemas, diagnosticar los problemas, llorar los problemas, lamentarse que los tenemos y no enfrentarlos. Eso supone una capacitación técnica sofisticada. Pero también un hombre que junto con tener esa experticia tenga una visión de la vida, tenga una visión de la sociedad más compleja, que vaya más allá de su especialidad. Yo creo que eso supone equilibrar la formación técnica con la cultura. Yo creo que ese es un desafío que se le está planteando a la educación desde la enseñanza básica hasta los niveles de posgrado. Que la gente no pierda, digamos, la inquietud, digamos, por pensar. Como se dice en algunos de los informes del CREFAL, es decir, no centrar el problema solo en la información o en la propia, o en solamente la experticia técnico, instrumental, sino en la cabeza, en la capacidad de pensar, y de pensar históricamente, vale decir, pensar desde las circunstancias que nos tocan vivir. Yo creo que eso es
un rasgo, un perfil que yo dibujaría como deseable, digamos, para los efectos de poder formar gente que no solamente sean personas que se agoten en su propia subjetividad ególatra de ser seres muy dotados y muy sabiondos y con mucha experticia, pero sin ninguna sensibilidad con los otros, ninguna sensibilidad de enfrentar los problemas que nos incumben a ellos. Creo que eso es el riesgo de una academia que se aísle de la realidad, de una academia que se encierre cada vez más en sí misma y que se termina por transformar en una especie de oligarquía intelectual obsoleta e inútil, digamos, y creo que en ese sentido la universidad sí tiene una gran responsabilidad social. Eso por una parte. Y por otra parte yo creo que en una instancia como la del CREFAL, yo creo que el CREFAL tiene como él otras probables instancias de carácter tanto nacional como internacional, es definir las grandes preguntas que en este momento habría que contestarse. Y esas preguntas las tiene que contestar la gente que está con esa función, la función de investigar, la función de pensar, la función de enseñar. Digamos. ¿Cuáles son las preguntas que hoy día en México hay que formularse pensando en el México del futuro? O las preguntas que los peruanos, o los bolivianos, los chilenos, los argentinos se tienen que hacer. Esas preguntas no las estamos formulando. Y al no estarlas formulando no hay un reclamo de conocimiento. Creo que eso es parte, un rasgo adicional al anterior. Pero eso supone saber leer nuestra realidad. Eso es un rasgo que yo creo que nuestra educación la ha perdido. Y saber leer nuestra realidad no solamente es tener una formación técnica y humanista, sino que saber leer, por ejemplo, la cultura que nos domina. No sabemos leer nuestra cultura, no sabemos pensar de nuestra cultura. Los científicos sociales son ignorantes, muchos de ellos ni siquiera han leído novela, menos poesía, no saben escuchar la música, no saben interpretar la pintura. Yo creo que ahí hay un pensamiento poderosísimo en este continente que tiene que ayudarnos a pensar los problemas y a buscar soluciones fortaleciendo la subjetividad de las personas que tienen esa responsabilidad, que somos todos nosotros. Licenciada. Pues un gran reto que se tiene para poder hacer de la academia, de ese gran expertise que tiene el mundo intelectual. En CREFAL el gran reto es formar investigadores que puedan leer la realidad, que puedan hacer una interpretación de los problemas sociales con un conocimiento basado en la investigación científica, en la investigación sociológica, en la investigación cualitativa y cuantitativa de lo que nos marca la academia, la universidad, pero que al mismo tiempo no se despeguen de la realidad, que todos los proyectos, todos los programas que sean temas de investigación, tanto en la universidad como en los centros de investigación o en el gobierno, partan de la realidad social, no partan de temas o de problemas que suponemos que existen en una realidad académica y que tratamos de buscar nuevos paradigmas para entender nuevas respuestas o para entender soluciones de preguntas que están aisladas de la realidad, sino más bien que todo esa expertizo, todo ese aporte de conocimiento, toda la investigación se volque a mirar los problemas de la sociedad, se volque a mirar los problemas que tienen los ciudadanos reales que viven en comunidades y que todavía no logramos darle los elementos para mejorar las condiciones de vida. Cuando la investigación, cuando la academia logre ver esta realidad y responder, y que creo que tiene todos los elementos para poder aportar a las políticas públicas, realmente vamos a tener sociedades más equitativas, con mayores oportunidades. La brecha de la desigualdad entre los pobres y los ricos se van a disminuir porque va a haber una accesibilidad y va a haber una respuesta tangible de la parte intelectual con la parte práctica gerencial de las tomas de decisiones y escuchando la problemática de la sociedad civil y poder interpretar esta realidad para tener respuestas concretas, políticas públicas
pertinentes, significativas y con el ingrediente de respuesta social. Pues muchas gracias a nuestros invitados por su participación en nuestro programa conmemorativo de los 60 años del CREFAL, en esta ocasión dedicado al tema de las políticas públicas en la educación. Muchas gracias, licenciada Mercedes Calderón. Muchas gracias, doctor Hugo Semmelmann. Y a usted, amable televidente, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Un servidor, Emilio Coral, lo invita a que esté con nosotros en la siguiente transmisión de este programa. Muchas gracias.